Hola, bienvenidos. Soy Fernando Pérez de la Cátedra de Histología y Embriología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Veamos la primera parte de tubo digestivo. Es un sistema con coordinación nerviosa, endocrina y psíquica que se extiende desde el esófago al ano, presentando glándulas anexas, el hígado y el páncreas. Presenta capas o túnicas, 4 túnicas que, desde la luz hacia la periferia, son la mucosa, la submucosa, la muscular y la denticia serosa. En la mucosa hay 2 capitas delgadas de músculo liso, circular interna, longitudinal externa, que constituyen una capa característica y exclusiva a todos los órganos del tubo digestivo. Insisto, es la capa característica y exclusiva de todos los órganos del tubo digestivo, esta muscularis mucosae. Bien, en este esquema veamos desde la luz hacia la periferia la mucosa constituida por un epitelio sustentado sobre un corion o lámina propia de conectivo laxo y luego las 2 capitas de músculo liso de la muscular de la mucosa. La segunda túnica hacia el exterior, un conectivo denso, luego la tercera túnica con las 2 capas de músculo liso, luego la cuarta túnica, la denticia, y si estamos en cavidad abdominal, con el revestimiento de una serosa, la serosa peritoneal. Bien, el esófago está formado por una mucosa que presenta un epitelio de revestimiento estratificado plano no queratinizado, apoyado en un corion de conectivo laxo y una muscular de la mucosa. La segunda túnica, la submucosa, es un conectivo denso que presenta arterias, venas, vasos linfáticos, nervios y el plexo submucoso de Meissner. Además, glándulas túbulo-acinosas, las glándulas esofágicas, que ascienden por el conducto excretor, atravesando la mucosa y desaguando, lubricando en esa superficie mucosa. La tercera túnica es la muscular, que presenta 2 capas, circular interna y longitudinal externa. Ahora bien, en esófago podemos subdividirlo en 3 tercios, presentando en el tercio superior músculo estriado, en el tercio medio estriado y liso, y en el tercio inferior solo músculo liso. Además, entre los 2 planos musculares se presenta el plexo nervioso mientérico de Auerbach. Por fuera, la denticia, constituida por un conectivo denso, delgado y un conectivo adiposo. En el esófago torácico, o sea, en las 4/5 partes superiores de este esófago, presenta solo adventicia sin revestimiento de serosa. En cambio, atravesando el diafragma, ese esófago abdominal, esa 5ª parte inferior, recibe por fuera el revestimiento de una serosa peritoneal. Bien, las funciones del esófago es desplazar los alimentos deglutidos desde la orofaringe al estómago. Y un rol importante gracias a las glándulas esofágicas que facilitan el desplazamiento de los alimentos y protegen esa superficie mucosa gracias a este moco superficial. Bien, en el esquema vemos cómo el bolo va desplazándose por el esófago a lo largo de este para desembocar en el estómago. Aquí un corte transversal de esófago mostrando las 4 túnicas. Bien, en estas otras imágenes vemos en la de la izquierda un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, con papilas conectivas que avanzan sobre el epitelio estratificado. Luego un conectivo laxo,
la muscular de la mucosa, luego la submucosa que presenta glándulas túbulo-acinosas de tipo mucoso. En la imagen de la derecha, con más aumento, las múltiples capas o estratos de este epitelio esofágico con las papilas de tejido conectivo. Subyacente a él, la lámina propia de tejido conectivo laxo. Otro corte longitudinal de esa mucosa y submucosa esofágica, presentando entonces ese epitelio estratificado, un conectivo laxo aquí coloreado por una tricrómica en color azul, luego los haces musculares de la muscular de la mucosa, aquí señalándolos, luego la submucosa, un conectivo más denso, y con el láser les indico las glándulas esofágicas, tubulosas acinosas de tipo mucoso. Otra imagen, viendo mucosa, submucosa y las dos túnicas musculares, más las glándulas esofágicas. Aquí con más aumento, los acinos mucosos, característicamente no tenidos por carecer de una técnica afín a una técnica histoquímica, afín a los carbohidratos, como sería el Alcian Blue. Aquí ausente. Vemos los núcleos aplastados en la periferia y el citoplasma alto sin coloración, solo con vesículas translúcidas o blanquecinas. Bien, aquí el corte de la túnica muscular externa, circular interna, longitudinal externa. En este caso estamos viendo el tercio superior con ambos planos de músculo estriado esquelético. Bien, el estómago es un órgano dilatado con mayor presencia de músculo, se agrega un tercer plano, la capa oblicua, y presenta una mucosa con un epitelio cilíndrico simple, productor de un moco rico en carbohidratos. Entonces este epitelio cilíndrico simple, como todas sus células producen moco, se lo conoce como un epitelio mucíparo o glandular extendido en superficie, que describe pequeñas foveas o criptas gástricas en las que desembocan las glándulas gástricas. Apoyado tanto este epitelio como las glándulas gástricas en un corión de conectivo laxo con el desarrollo de estas glándulas tubulosas, simples o ramificadas. Más externamente, esa mucosa presenta los dos planos de la muscular de la mucosa, músculo liso en esa muscular de la mucosa. Luego, una submucosa con un conectivo denso, con presencia de arterias, venas, linfáticos, nervios y el plexo submucoso de Meissner. La tercera túnica, la túnica muscular. Aquí, como dijimos anteriormente, se agrega un tercer plano muscular de músculo liso. Por lo tanto, de adentro a afuera tenemos la oblicua, la más interna, la segunda túnica circular y por fuera la longitudinal externa. Bien, como todos los órganos del tubo digestivo, entre la circular interna y longitudinal externa se encuentra el plexo nervioso mientérico de Auerbach. La cuarta túnica, la adventicia, que es un conectivo denso y denso adiposo, más externamente el mesotelio correspondiente a la serosa peritoneal. Bien, las funciones generales del estómago: acumular, almacenar los productos deglutidos y digerirlos con una digestión química enzimática más el ácido clorhídrico de ese jugo gástrico. Además, alta producción endocrina. Bien, el punto de finalización del esófago e inicio del estómago, como es drástico, es puntual, es el punto cardias.
Bien, vemos el desarrollo que hace un repliegue, el repliegue cardial. Bien, y vean, puntualmente, drásticamente termina el epitelio estratificado plano e inicia otra mucosa, la mucosa gástrica. Bien, esta región drásticamente de cambio es el punto cardias. Bien, a lo largo todo el estómago presenta tres regiones estructuralmente glandulares, tubulosas, simples o ramificadas, pero con distinta producción. Y entonces podemos ver siempre tubulosas, glándulas tubulosas simples o ramificadas, pero con distinto producto de secreción. Por lo tanto, en la primera región anexa al punto cardias es la región cardial. La segunda zona, la más extendida, que coincide con el cuerpo gástrico, es la región fúndica o corpofúndica, y en la última porción, reduciendo el diámetro con forma de embudo, la región antral, presentando entonces las glándulas antrales. Reitero entonces, tres regiones con tres glándulas tubulosas simples o ramificadas con tres tipos de secreción. Bien, entonces a lo largo del estómago tenemos glándulas en el corión de la mucosa que pueden ser tubulosas simples o, como la de la derecha, tubulosas ramificadas. Bien, aquí en el esquema remarco la región próxima al punto cardias, la región cardial, con glándulas que liberan un moco rico en bicarbonato. La región del cuerpo o fundus con secreción del jugo gástrico. Y la última porción que se aproximan al duodeno es la región antral. Entonces, el cardias libera un moco soluble rico en bicarbonato y está próxima al punto cardias. Vean, estas glándulas que tienen un solo tipo celular producen ese jugo gástrico rico en bicarbonato, moco fluido. En la mucosa fúndica, la más extendida, libera el jugo gástrico rico en enzimas y en ácido clorhídrico. Aquí, en este esquema, un cuadro, una síntesis de células y su producción. Entonces, el epitelio mucíparo libera moco, tapiza la superficie y las criptas gástricas o fositas gástricas. En la desembocadura de estas glándulas tenemos células mucosas del cuello que agregan moco, un moco soluble con lisosimas. Luego, en esta zona del istmo y cuello de la glándula se encuentran las células madres o generatrices que por mitosis renuevan tanto el epitelio superficial como el epitelio de la glándula. Luego tenemos la primera porción de las glándulas donde predominan glándulas, en esas glándulas, las células parietales, que son células que responden a la tinción de manera rosada, acidófila, y producen ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Keystone. Y se encuentran, como les mencioné, en la mitad superior de la glándula. Luego, una zona intermedia donde se intercalan parietales con las células principales o simogénicas que son con un citoplasma, que presentan un citoplasma basófilo y liberan pepsinógeno que una vez liberado se activa a pepsina, más otras enzimas como renina, lipasa gástrica y predominan en la mitad inferior de la glándula. También esta segunda mitad, en la zona más profunda de estas glándulas, encontramos células APOD o enteroendocrinas que liberan distintas hormonas, gastrina, somatostatina, factor VIP, bombecina, e insisto, próximas en la segunda mitad, próximas al fondo.
Bien, aquí una imagen a bajo aumento donde vemos en la parte superior las glándulas desembocando en estas criptas o fositas gástricas tapizadas por ese epitelio mucíparo. Vemos la porción alta de las glándulas con células más acidófilas, o sea, con predominio de parietales, y hacia la segunda mitad de la más profunda, las células principales hemogénicas que son más basófilas, la muscular de la mucosa y luego la submucosa. Con más aumento, en la imagen de la izquierda, vemos las fositas gástricas que tienen un desplazamiento del núcleo y organoides hacia la base y una porción más alta con células con citoplasma bien acidófilo. En el fondo de estas criptas, la desembocadura de las glándulas fúndicas. En la imagen de la derecha vemos cómo en la porción alta predominan las células acidófilas, las células parietales. En otra imagen vemos el epitelio mucíparo, polarizados los núcleos hacia la base, la porción alta bien rica en glúcidos de ese jugo o moco, moco gástrico, moco superficial. Bien, en el fondo de las criptas, la desembocadura de las glándulas tubulosas simples o ramificadas. Bien, insisto, en la porción alta o la primera mitad predominan las células acidófilas, las células parietales. En la porción más profunda predominan las células principales o simogénicas que son más basófilas. Bien, en esta imagen vemos las mucosas del cuello que presentan gránulos acidófilos y no la acidofilia homogénea de las parietales y se encuentran en la porción de la desembocadura de las glándulas en el istmo de las glándulas o cuello de las glándulas. Bien, en la imagen de la izquierda, predominio de células parietales, en la de derecha, menos parietales y más principales, que son estas células violáceas basófilas, señaladas con la flecha roja, principales o simogénicas. Ahora les voy a indicar células enteroendocrinas o cromoargentafinas. Se diferencian alrededor de 9 a 15 diferentes tipos celulares que pueden ser abiertas o cerradas. Las abiertas perciben los elementos de superficie, por lo tanto con acción quimiorreceptora, y en respuesta de estos sintetizan y secretan hormonas peptídicas que pueden actuar de forma parácrina en células vecinas o vehiculizarse por los capilares sanguíneos y tener una acción endocrina a distancia, como verdaderas hormonas. Estas hormonas entonces van a regular las funciones secretoras, la motilidad, el peristaltismo del tubo digestivo, más de las estructuras anexas como hígado y páncreas, regulando entonces la secreción hepática y pancreática. Bien, en la imagen de la izquierda, una imagen de microscopio electrónico de transmisión, vemos una glándula enteroendocrina abierta que tiene contacto con la superficie, por lo tanto, de acción quimiorreceptora. En la imagen de la derecha, una célula o neurona, una glándula enteroendocrina cerrada. Bien, y ahora mostrándole estas células poco teñidas por ausencia de una coloración específica, las células enteroendocrinas o glándulas unicelulares enteroendocrinas. Bien, por último la región antral que produce un moco soluble rico en bicarbonato. Bien, entonces, el estómago tiene en la parte media, la más extendida, la región fúndica, las glándulas fúndicas que producen el jugo gástrico. En los extremos, ya sea cavias como en la región antral,
predominan glándulas que secretan un moco rico en bicarbonato en la región cardial para evitar y neutralizar el moco gástrico con bicarbonato para que no retorne, que no haya reflujo y altere con esa acidez la mucosa esofágica. Y las glándulas antrales liberando bicarbonato, neutralizando entonces la secreción gástrica hacia, que se dirige hacia el intestino delgado, que no tiene protección contra la acidez, por lo tanto requiere neutralizar ese pH ácido. Bien, en la imagen de la izquierda vemos las glándulas tubulosas simples o ramificadas del antro que muestran, como en la derecha, un comportamiento homogéneo de un solo tipo celular productor de este moco rico en bicarbonato. Bien, estas glándulas contra el límite en la parte profunda de la mucosa, aquí les señalo la muscular de la mucosa. Luego, este conectivo más denso, submucosa, y más profundamente la túnica oblicua de la muscular externa. En esa submucosa, arterias, venas, vasos linfáticos y aquí en la parte central un plexo nervioso, el plexo submucoso de Meissner. Bien, en esta imagen de corte longitudinal vemos la mucosa, la muscular de la mucosa, la submucosa y la túnica muscular, más externamente la denticia y serosa. Con más aumento entre la túnica circular y longitudinal externa, en la parte del conectivo que separa los dos planos musculares, un segundo plexo nervioso, el plexo mientérico de Auerbach. Observen estas neuronas con los núcleos característicos de las células nerviosas. Núcleos grandes, prominentes, de cromatina laxa, hiperlaxa en G0 con nucleolo evidente. Con mayor aumento, entre las dos túnicas musculares o capas musculares, vemos el plexo mientérico de Auerbach, a estas neuronas rodeadas por las células gliales satelitales, los anficitos perisomáticos y alrededor de los axones periaxónicos. Bien, la última porción del estómago, el antro, el píloro, la finalización del estómago y el inicio del intestino delgado, la primera porción del duodeno. ¿Qué ocurre en esta zona? Bien, la última porción del estómago decíamos que presentaba glándulas productoras de bicarbonato. Bien, en el antro tenemos las glándulas entonces por encima de la muscular de la mucosa. Vemos entonces, aquí les señalo con el láser, las glándulas antrales, aquí por encima de la muscular de la mucosa. Bien, en el píloro ocurren dos cambios. En la superficie, el cambio de mucosa gástrica a mucosa intestinal. Y el segundo cambio es la localización de las glándulas. Y entonces, en píloro, las glándulas son desplazadas hacia la submucosa, por lo tanto, en píloro están algunas por encima y otras atravesando la muscular de la mucosa. Por último, cuando ya estamos en la primera porción del duodeno, el músculo de la muscular de la mucosa vuelve a ser continuo y las glándulas se localizan ahora en la submucosa. En esta submucosa denominamos, pese a tener el mismo tipo de estructura y de producción en bicarbonato, son las glándulas de Brunner. Bien, toda esta producción de bicarbonato de las glándulas cardiales, de las glándulas antrales, de las glándulas de Brunner, más la secreción de bicarbonato del páncreas,
está regulada por la hormona secretina liberada por las glándulas enteroendocrinas o APOD. Bien, aquí otra imagen para que vean la mucosa con su muscular y las glándulas ahora denominadas de Brunner, localizadas en la submucosa. Bien, hasta aquí el tema de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.